ante la cantidad de venezolanos que están dentro y también fuera de Venezuela. Hoy por hoy contamos con una entrevista maravillosa junto a Iván Bello, quien es CEO de Extranjeristas. Iván, hoy un tema convulsionado porque todo el mundo todavía sigue en vilo a la espera de esta noticia en desarrollo. En Sí. shock. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por invitarme otra vez a tu programa, Cristina. Sí, realmente hemos amanecido el 3 de enero con esta noticia que nos ha mantenido en shock. Y lo más importante, nos ha generado como muchas dudas de no es lo que ha sido, sino lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Iván, ¿tú puedes hacer un pequeño recuento de lo que ha ocurrido en Venezuela en estos días? ¿Qué ha pasado con Nicolás Maduro? ¿Es algo que entra dentro del marco de la legalidad internacional, del derecho internacional? Bueno, depende a quién se lo preguntes, ¿no? Es decir, obviamente aquí en España está calando mucho un discurso de que esta intervención es totalmente ilegal y va en contra de las normas internacionales. Yo tengo mi propio parecer, lo que pasa es que todo, sobre todo en derecho, no es ni blanco ni negro, hay matices, ¿no? Vamos a hacer un poquito histórico, es decir, esto no es algo que venga de ahora, es decir, el tema... Este proceso que se lleva contra Maduro lleva ya 10 años en Estados Unidos, ¿no? Es decir, simplemente que ahora se ha culminado, es decir, hubo un proceso, se está judicializando, se está investigando, y ha llegado el momento de que la policía judicial actúe, ¿vale? Claro, ¿por qué digo de que hay dudas, vamos a dejarlo así, hay dudas sobre la legalidad de esta intervención, ¿no? Porque en derecho internacional, según las Naciones Unidas, solamente hay dos formas legítimas de que un Estado agreda a otro Estado, un país agreda a otro país, ¿vale? Solamente hay dos. Una es que sea bajo mandato de Naciones Unidas, es decir, hay una resolución de Naciones Unidas que legitime esa intervención. Esto pasó, por ejemplo, con Serbia hace unos cuantos años, ¿vale? Y dos, la legítima defensa. Y aquí hago un alto, ¿vale? Porque claro, legítima defensa... A ver, por ejemplo, en el caso de Ucrania, oye, a mí me invaden, normal, yo me defiendo, y como me defiendo, estoy legitimado para actuar, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos hemos encontrado en las últimas décadas? Que determinados países, pues, hacen una interpretación de lo que es la legítima defensa acorde con sus intereses. ¿De acuerdo? Esto no es nuevo, es decir, esto no se lo inventó Trump, tenemos ejemplos en la historia. Hay un ejemplo muy parecido, mucho, con el presidente Noriega de Panamá. Sí, además en fechas similares también. En fechas similares, también fue la DEA, también hubo motivo de narcotráfico. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos encontramos? Hombre, desde la presidencia de Estados Unidos se nos dice, oiga, este hombre no es un presidente cualquiera, es el líder de una organización narcoterrorista, que además está en un listado de organización terrorista, y por tanto es el culpable porque lleva desde hace años haciendo una política de introducir droga, introducir una red dentro de Estados Unidos que se dedica a, pues a través de esto, a desestabilizar a la sociedad norteamericana y que por culpa de ellos mueren cientos de miles de jóvenes estadounidenses cada año por culpa de la droga, ¿vale? Claro, en base a esto es lo que dice, yo me acojo a mi legítima defensa de intervenir. No, yo no intervengo porque quiero derrocar un régimen. No intervengo porque quiero el petróleo, que esto luego tiene matices, ¿eh? Sino yo intervengo principalmente porque quiero descapitalizar, quiero llevar un criminal terrorista a que sea juzgado porque es el causante de que miles de estadounidenses mueran cada año. Claro, ¿esto tiene acogida en el derecho internacional? Bueno, pues es bastante discutible, ¿vale? Es decir, o sea, la excusa es esta, ¿vale? Dependiendo si tú vas a Estados Unidos y hablas con ellos en el Consejo de Seguridad, ellos te van a alegar que ellos han actuado de legítima defensa, igual que hicieron con el presidente Noriega en Panamá. Es que realmente es exactamente lo mismo. Es decir, yo voy a coger una persona, hago una invasión para coger una persona y por tema de drogas y la llevo a la justicia norteamericana para que sea juzgado. De hecho, fue condenado a 40 años de prisión y murió en el 2017, ¿no? Esa es la base que tenemos y lo que se nos está alegando. A partir de aquí, claro, dependiendo de la persona con la que te encuentres, pues uno dirá, mira, esto es una excusa barata que se ha inventado, y otros pues se la llevarán un poquito a ultranza, ¿no? El tema del petróleo,
Sí, vamos a ver. Lógicamente es que ni siquiera se ha escondido. Es decir, tradicionalmente a Estados Unidos siempre se les ha acusado de ser hipócritas, ¿no? Es decir, cuando pasó lo de Irak y demás. Bueno, ¿no? pero ha venido pasando, Iván, también, porque hay que decirlo, el petróleo venezolano ha tenido muchas manos a lo largo de estos años, entre los chinos y los rusos. Exacto. No es un secreto tampoco Sí, decirlo. pero pasa una cosa, que cuando estamos en un mundo en el que hay países democráticos que tienen que pelear con países no democráticos, parece ser que el que es bueno, el que es democrático, tiene un plus más que enseñar. Es decir, Bien. o sea, a mí me llama la atención que países como Cuba o como Rusia Sí. esté ahora dándonos lecciones de democracia, ¿no? Es decir, de lo que se tiene que hacer y lo que no. Lógicamente, ¿qué es lo que dice Estados Unidos con esto? Dice, a ver, yo he hecho una intervención para llevarme tal. Como esto me ha llevado un coste, Exactamente. ¿vale? Yo ese coste lo tengo que recuperar de alguna manera. Lo voy a recuperar con el petróleo. Como diciendo, el petróleo es más que nada para recuperar esto. ¿Nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer? Pero la argumentación que nos dan es esta. Es una noticia que todavía está en desarrollo, también hay que decirlo. Exacto. Iván. Pero yo me quedo con lo que dice Marco Rubio, para mí, que es el gran cerebro que hay detrás de la administración, no tanto el Trump, que dijo, no, el tema no es que nosotros queramos el petróleo. El tema es que no queremos que lo tengan otros. Bueno, también tiene mucha lógica. Claro, porque claro, tú sabrás, y ahora en círculos de venezolanos de aquí, Sí. se dice, oiga, no me vengan ahora con temas de risa de que no quieren que Estados Unidos tenga el petróleo, cuando Cuando lo el tenía venezolano era- nunca ha tenido el petróleo en sus manos y el pueblo en estos desde luego tiempos... el pueblo venezolano nunca disfrutó del petróleo. Si no es en los Estados Unidos ahora, eran antes Rusia, los cubanos, los Exactamente. iraníes, etcétera, etcétera. Y la realidad económica es que el venezolano ha vivido en decadencia desde hace muchos años. Hay todavía muchas aldeas y muchos niños que realmente están en estado de vulnerabilidad, hoy por hoy todavía. Correcto. Entonces, si de esta manera, al menos, este petróleo que a día de hoy se había usado por rusos, por iraníes, y que el pueblo venezolano no recibía nada de eso, No. si ahora, si se cumplen como lo dicen, lo van a gestionar mejor, de tal manera que se va a repercutir, obviamente que esto lo va a llevar a Estados Unidos, Claro. pero va a repercutir también la población venezolana, pues hombre, es mejor tener una parte del todo que no tener nada del todo, ¿no? Es decir, entonces esto es lo que está en discusión. Pero lo que sí que es importante es que la gente entienda, al menos, Sí. porque estos debates tan encendidos que provoca hiperventalismo, Wow. hiperventilación en Sí, mucha gente, sí. está Y bien. radicalismo también, Y radicalismo. ¿eh? Pero al menos que se debata sabiendo cuáles son las bases, ¿no? Sí. Es decir, que no hablemos por decir, no, ya no. Es decir, escucha un poquito el planteamiento, ¿no? Es decir, el tema no es casualidad, no es baladí de que se está acusando a Maduro de ser un líder de una organización de narcos. No es baladí tampoco que no haya ido tanto el ejército, sino gente uniformados con el logotipo de la DEA. A lo mejor son gente del ejército de Estados Unidos que se han cambiado de logotipo, pero lo importante son los símbolos y las formas. Es decir, los que realmente han intervenido a Maduro son los agentes de la DEA, que son los agentes encargados del tema este de combatir a los delincuentes de tráfico de drogas, ¿no? Y todo esto es para crear un escenario de que realmente el motivo real por el que estamos interviniendo es por un tema de agarrar un criminal de líder de una organización narcoterrorista, no derrocar un país. Sí, esto para mí tiene otra situación a analizar. Si en vez de haber hecho lo que ha hecho Trump, de continuar Delcy Rodríguez al frente de Venezuela, hubiera puesto a María Corina Machado, claro, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera acusado de, oiga, no, mire, déjeme la excusa de los narcos y de las organizaciones terroristas, porque usted lo que ha hecho es un cambio de régimen, ¿vale? Yeah. O golpe de Estado, como lo queramos llamar. Pero no, el régimen sigue. Que esa es la parte triste de esta noticia, porque... Es triste, pero es inteligente de cierta manera, ¿vale? Porque, claro, lo que parece, y aquí esto es una opinión personal, obviamente, como tú dices, nos falta todavía bastante recorrido de noticia, ¿no? Es que quiere hacer una especie de transición a la española, ¿vale? ¿Cómo fue la transición española? La transición española fue ejemplar, pero Me hablas fue de la época de Franco. Exacto, Sí. del año 75 y 76. Pero la organizó un señor que se llama Adolfo Suárez, que venía del régimen. Es decir, fue una figura destacada del régimen que quiso cambiar el régimen. Y no era fácil, porque creó una normativa de ley de democracia y demás, que era del año 76, que tenía que convencer a unos diputados que eran todos franquistas.
Y obviamente, bueno, hay una película ahora mismo, si tienes la oportunidad Sí. de ver en Netflix, que se llama Anatomía de un instante, que es muy ilustrativa y muy interesante, pero una persona del régimen consiguió cambiar el régimen de una manera pacífica. Claro, esto parece ser que es la idea que intentan, es decir, buscar una persona pragmática. Bueno, yo no sé si es pragmática o no, dicen que es pragmática la señora Delcy Rodríguez, que parece ser que se vende y que Como, intento. como todo chavista. Bueno, a ver, hay que recordar que el gobierno chavista es un gobierno corrupto. Absolutamente. Y los corruptos tienen lo Un malo precio, que claro. tienen lo malo que son corruptos, pero tienen lo bueno de que te cambian de chaqueta fácilmente, Sí, ¿vale? sí. Es decir, y yo me imagino que debe haber pasado esto, es decir, mira, señora Del, si usted tiene dos opciones, o sigue el camino de Maduro o hace lo que diga y entonces va a ser usted una persona bastante influyente en Ahí, su ahí es país. donde te digo, Iván, que los venezolanos celebramos el 3 de enero, pero últimamente muchos que ya tenían la perspectiva de quizás volver a Venezuela en breves instantes, pues han tenido que ralentizar ese pensamiento. Y mucha gente también de muchos países que han recibido a los venezolanos, pues comenzó un poquito esa xenofobia de, bueno, ya ahora podéis volver a Venezuela, porque, pero realmente no ha cambiado, hasta este momento es que no ha cambiado nada Todo en el sigue país, igual, todo todo sigue sigue igual. igual. Tal vez lo único que ha cambiado es que el petróleo ha cambiado de manos, pero el país en principio sigue igual. Y de hecho, por lo que me consta, ya se han encargado los colectivos, las organizaciones paramilitares de hacer un golpe de fuerza para decir, oye, mira, que seguimos estando aquí, ¿sabes? Es decir, que Sí. la gente no se emocione. Claro, todo en principio sigue igual, en principio. Sí. Obviamente parece ser que está previsto un cambio que será a largo plazo, 18 meses dicen, para hacer una transición pacífica. Vamos a ver en qué Mm. acaba todo esto. Es decir, puede ser que tenga razón, puede ser que aquí 18 meses nos encontremos con más de lo mismo, pero la idea parece ser que sea esta. Es decir, están buscando una figura del régimen que encarguen de modificar el propio régimen de una manera pacífica, igual que ocurrió en España en el año 76. Mientras tanto, nos venimos un poquito más acá, Iván, a España y conversamos de los venezolanos que todavía tienen razones humanitarias. ¿Cómo sigue a día de hoy este proceso? Bueno, mira, a veces la realidad supera la ficción. Hace unos cuantos meses tú y Lo yo hablamos. hicimos un directo aquí que ha quedado mucha polémica y demás. Pero en este caso les puedo tranquilizar, creo que para mal, les puedo tranquilizar de que su permiso no peligra, porque la vida sigue igual. Es decir, no ha cambiado el régimen. Por lo tanto, si hubiese un cambio de régimen, hubiera otras circunstancias, se convocaran elecciones y demás, estaríamos en otra tesitura. Yo soy el primero que he dicho, y he sido más o menos, creo, de los pocos abogados que lo dicen, Mm. de explicar que el permiso de razones humanitarias es un permiso excepcional, que es excepcional por la situación política que vive Venezuela. Por tanto, el día de mañana que desaparezca esa situación política, puede dar pie al gobierno de España a anular estos permisos. Obviamente, esto no va a pasar ahora, porque el régimen sigue. Por lo tanto, si sigue el régimen, sigue todo lo que va aparejado con el régimen. Los Exacto. colectivos, los secuestros, la gente que no Mm. tiene para las necesidades básicas, etcétera, etcétera. Ahora, si en un futuro, tras un periodo de transición, se culmina en unas elecciones democráticas de verdad, en el que la oposición gana y hay un cambio pacífico de poder y se ve, se respira un cambio en Venezuela, ahí hablaríamos de otra cosa, ¿vale? Pero lógicamente, para que un venezolano que aquí tenga un permiso de razones humanitarias y que el gobierno español se lo pueda retirar, tiene que cambiar muchas cosas todavía. Y de momento celebramos lo que ha pasado, celebramos que el señor Maduro, que es un criminal, pues esté ahora mismo encerrado, pero no ha cambiado el régimen y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por tanto, la parte negativa es que el régimen sigue igual, pero la parte positiva es que no se va a afectar obviamente a esos permisos porque lógicamente la situación excepcional continúa. Hoy anunciaban noticias de que Jorge Rodríguez comentaba que comenzaban a liberar a presos políticos. Ujú. Hablamos también de quizás algunos venezolanos que a futuro deseen emigrar a España. Iván, Ujú. ¿qué necesitaría un venezolano para poder entrar de manera legal a España? Bueno, los venezolanos a día de hoy lo tienen relativamente fácil, ¿vale? Es decir, ellos vienen aquí desde Caracas, no desde un tercer país, sino desde Caracas, y simplemente pues decir que ellos son oposición en Venezuela y que la situación que hay en Venezuela, pues les dan prácticamente el permiso de razones humanitarias. Hasta que no cambie la situación que hay en Venezuela, seguirán gozando de este privilegio. Es decir, hoy en día, ser venezolano en España es un privilegio, de cierta manera, por esto.
privilegio entre comillas, porque lógicamente se le dan unas facilidades. Hace 2 días salió el presidente Sánchez haciendo una rueda de prensa tras la conferencia que hubo de París, de Voluntarios para Ucrania, en el cual se le preguntó por esto. Digo, mira, desde que él está en el poder se han otorgado el permiso a más de 200.000 venezolanos, ¿de acuerdo? Es decir, realmente España es un país que ha estado a la altura y ha cumplido con tus compatriotas para compensar esta situación que tienen y de lo que huyen, ¿no? Es decir, y darles un apoyo legal, dándoles un permiso de residencia que es excepcional por la situación que vive Venezuela, ¿vale? Y es tan grande la situación que todavía se vive a día de hoy que nos hemos levantado con titulares como detención de 14 periodistas en Venezuela, algunos que iban entrando por la frontera de Colombia, que les habían impedido, y de hecho los familiares tenían horas que no sabían nada de ellos. Hace poco pues se reportaron que gracias a la insistencia de las redes sociales pues los dejaron en libertad. O sea que estamos hablando de que todavía en estos momentos se viven horas de mucha tensión en Venezuela. O sea que no ha llegado la libertad esta aparente que la gente cree que ha llegado. Puede haber muestras de buena voluntad, como por ejemplo que a lo mejor pueden liberar a algunos presos políticos que hayan allá. Puede ser que la Delcy Rodríguez haga acuerdos con Estados Unidos para que manejen el petróleo. Pueden haber gestos, ¿vale? Pero lo que vamos a ver ahora a corto plazo son gestos, como mucho. Son gestos. Es decir, el régimen sigue, la opresión sigue, los colectivos siguen en la calle y todos los secuestros, todo lo demás sigue. ¿Vale? Entonces, esto la gente lo tiene que tener en cuenta. Es decir, nos alegramos a medias, porque lógicamente el trabajo se ha hecho a medias. Lo que pasa es que, eso es una opinión personal mía, creo que esto es algo que va a largo plazo. Es decir, se está buscando una transición que será lenta, pero efectiva. Porque si ahora mismo el señor Trump hubiera cogido, en vez de Delcy, meto a María Corina Machado, a lo mejor estamos hablando de disturbios en Caracas y de cientos y cientos y cientos de muertos, ¿vale? Entonces, claro, piensa que hay un informe de la CIA que le ha recomendado no hacer eso. Y bueno, también dicen que es porque tiene envidia por el Nobel de la Paz, pero bueno, vamos a pensar que es profesional y lo hace realmente por el tema del informe de la CIA, que le recomienda que para que no haya sangre, para que no hayan disturbios, para que sea toda una transición pacífica, lenta pero pacífica, lo mejor era meter a alguien del régimen pragmático, pero a alguien del régimen. Lo que pasa es que, claro, tampoco la señora Delcy tiene una situación fácil. Ya. ¿Vale? Porque, claro, se le está acusando. O sea, por un lado tiene que ser condescendiente con los americanos, porque si no ya le ha avisado que van a por ella. Pero por otro lado, hay sospechas de que ella ha influido para que arresten a Maduro. Entonces, claro, tiene presión por arriba por los americanos, que dice, oye, vete con cuidadito porque si no vas a ser tú la siguiente, y tiene presión para abajo, que la están vigilando, diciendo, oye, como vea que haya cambios en el régimen y dejamos de ser bolivarianos, estaremos atentos, porque si no ya... Entonces tiene que estar allá como nadando entre dos aguas e intentar contentar a todo el mundo, ¿vale? Hoy decíamos, Iván, que habían metido preso a Alibaba, pero habían dejado a los 40 ladrones libres todavía en Venezuela. Para los venezolanos que... Si solo fueran 40. Ya, también hay que decirlo, si solamente fuesen 40. Para los venezolanos, Iván, que están en España, que habían pedido asilo, como es una noticia que está todavía en desarrollo, que no sabemos qué pueda pasar, ¿cuál sería esa recomendación para ellos en este momento? A ver, ya lo comentamos en un anterior directo, porque el nuevo reglamento que entró en vigor el 20 de mayo creó una novedad que nos perjudicaba a los venezolanos de razones humanitarias, que es que no les permitía modificar. Antes se podía modificar el permiso tengo trabajo, pues puedo modificar un régimen general. Ahora esto se ha prohibido, es decir, tienes tu permiso de razones humanitarias y vas a morir con tu permiso de razones humanitarias, ¿vale? La única excepción que hay es o una de dos, o alcanzar después de 5 años la larga duración, o a los 2 años, como los latinoamericanos tenéis ese privilegio, a los 2 años podéis pedir la nacionalidad. El consejo, obviamente, lo primero es tranquilizar a la gente, porque de momento no ha cambiado nada, no peligran sus permisos, ¿vale? Pero como no sabemos lo que puede pasar, porque hace unos meses hablábamos tú y yo de hipótesis, y esa hipótesis ha cumplido, como no sabemos qué puede pasar, pues obviamente hay que ser previsor, y lo que yo aconsejaría a la gente es que se sacara, si ya llevan 2 años con razones humanitarias, se sacaran cuanto antes la nacionalidad española. Me digo que se la hagan ellos, que la hagan conmigo, que la hagan con otro abogado, pero que se la saquen, porque realmente puede ser algo que se pueda repetir el día de mañana si las cosas cambian.
Exactamente, y hemos conversado contigo también que es un proceso bastante sencillo cuando vas acompañado de expertos. Es un proceso que puede llevar un ritmo bastante rápido en comparación con otros procesos también. Y hay que decir, Iván, que yo sé que todo el pueblo venezolano, donde se encuentre un venezolano en cualquier parte del mundo, se ha sentido muy agradecido porque el país donde se encuentre ha acogido a los venezolanos. Yo he tenido un sinfín de amigos españoles que se han acercado, me han llamado: Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? O sea, realmente la gente ha sentido esta noticia como suya, en primera persona. ¿Cómo la has sentido también tú y tu despacho con todos esos clientes que Bueno, tenéis? a ver, lógicamente, ya sabes que en mi despacho tengo dos venezolanas. Sí. Una de ellas, por ejemplo, ahora mismo se encuentra en Florida porque tenía que haber estado en Navidades con su familia en Venezuela y no pudo por el cierre del espacio aéreo. Y obviamente los primeros momentos, pues con preocupación, porque lógicamente tienen sus familias allá. Y cuando te amaneces un día y te dicen, oye, Sí, están bombardeando Venezuela, pues ha lo sido primero que piensas impresionante. es decir, hostia, y tu familia está bien y demás. Es lo normal. Cuando después te has dado cuenta que ha sido una operación quirúrgica perfecta, es decir, a ver, no vamos a frivolizar. 40 o 70 muertos son muchos muertos. Sí, Pero estamos hablando que si lo enfocamos en lo que es la dimensión de la operación, es decir, coño, estás extrayendo al presidente de un país dictador que tiene una guardia pretoriana. Claro, es decir, que se haya hecho esto de una manera tan rápida, tan mm, efectiva y con tan, entre comillas, pocos muertos, realmente es bastante brillante. Piensa que, por ejemplo, la operación esta de Noriega en Panamá, que fue algo muy similar, bueno, muy similar, pero hubieron más de 500 muertos, sí. ¿vale? Y de esos 500 muertos, más de la mitad eran población civil. Que aquí en esta operación creo que solamente había dos que son civiles, los demás son militares, por no decir que son cubanos, ¿no? Entre unos y otros también. Y es cierto lo que tú dices, siempre que haya un fallecimiento, una vida humana, siempre es una situación que lamentar, pero no dejamos tampoco de hablar de las muertes diarias que hay en Venezuela por falta de insumos, de medicinas, de alimentos, entre otras situaciones y venezolanos que han muerto tratando de emigrar, tratando de salir de Venezuela, cruzando el Correcto. Darién, intentando llegar a Venezuela, a Colombia a pie. O sea, tantas historias que son tan cercanas también, tantas muertes por secuestros, por intentos de extorsiones que han habido en nuestro país, que yo creo que lo que desearíamos todos los venezolanos es que esta historia triste, teñida de sangre, de tristeza, de dolor, de destierro, Tuviera un buen pudiese final. finalizar en algún Tuviera un buen final, momento. sí. Tuviera un buen final. No perdemos la fe porque yo creo que es algo que tenemos muy arraigado los venezolanos y una palabra que conocemos muy de cerca y a la que, bueno, le atribuimos estos 27 años de espera y de ilusión de que hay un cambio. Creo que se ha abierto una puerta, Iván. Sí, porque claro, esto desde un punto de vista de derecho internacional, claro, dices, a ver, vale, imaginemos, vamos a suponer que lo que ha hecho Estados Unidos viola totalmente el derecho internacional, vale. Entonces, la comunidad internacional, cuando se encuentra con un escenario como el de Venezuela, ¿qué puede hacer? La comunidad internacional nunca ha movido un dedo cuando han habido tantos presos políticos, No, tanta violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión. ¿Cuántos medios han cerrado en Venezuela? claro, porque tú hablas 27 años de chavismo en Venezuela, ya, pero es que en Cuba van camino de 70, ¿no? Ya. Es decir, si no haces nada, el régimen socialista se perpetúa totalmente. Entonces, claro, es una situación de dices, a ver, ¿y cómo lo haces? ¿No? Es decir, no, es que lo tiene que hacer su población, ya, pero es que la población está secuestrada. Ya, la población, te digo una cosa importante, así como Cuba, es que no han visto otra realidad. No saben qué es algo fuera de Cuba. Es como decir algo también importante. Hay una generación de periodistas que no han conocido realmente en Venezuela la libertad de expresión. Ujú. Y cuando sales, contrastas y ves lo que realmente es poder estar frente a un micrófono, hablar, poder darle voz a los que no pueden ser escuchados sin necesidad de recibir ninguna represalia. Claro. No, no, es que esto, mira, Es tremendo, es tremendo. por ejemplo, esto, afortunadamente, cuando la Rusia era la Unión Soviética y había el muro de Berlín, a pesar del muro de Berlín, había conocimiento de los dos territorios. Y de hecho, el muro de Berlín lo derribaron los jóvenes en noviembre del 89 porque aspiraban a la vida occidental, ¿no? Es decir, porque lo que habían prometido no. Pero claro, si tú conoces lo que hay al otro lado del muro, es más fácil que la gente se rebele. Pero claro, Cuba es una isla.
muy fácil tenerla aislada de todo, Claro. ¿no? Y Venezuela, pues 3/4 partes de lo mismo. Es decir, lo que tú dices, hay gente que No ha conocido, hay no ha conocido. generaciones que no han visto, niños que no han visto otra realidad. Exacto. Entonces, claro, esto que provocó el muro de Berlín ha creado que los países comunistas que siguen actualmente se han hermetizado más para evitar que la gente conozca, porque si conoce va a querer eso, ¿no? Es decir, lógicamente todos queremos. Claro, la comunidad internacional, volviendo al debate anterior, claro, ¿qué puede hacer? Sanciones, Ya, embargos, sí. me retiro el embajador. Pero claro, eso de los embargos tampoco es efectivo porque encima el propio régimen lo utiliza como excusa. ¿Vale? Es decir, no, es que, señor Maduro, es que su población pasa hambre. Claro que pasa hambre, porque los americanos nos embargan. Claro, siempre está la excusa, que bueno, esa excusa ya la hemos escuchado los venezolanos desde hace siglos Correcto, también. pero claro, pero es algo que la gente se lo cree, el Sí, problema, ¿no? Es decir, igual que en Cuba, ¿no? Es decir, igual que en Cuba, sí. oiga, es que nosotros podíamos, ¿por qué no dejan de ser comunistas y tendrían una vida? No, nosotros viviríamos bien si no fuesen por las sanciones del gobierno americano, pues, y el bloqueo, pues entonces estaríamos, claro, es algo que no castigas al régimen, castigas al pueblo. Y el régimen lo utiliza a su favor para decir, mira, yo hago lo que puedo, pero claro, como esto es del enemigo exterior, está haciendo el tema este y encima incentiva más el odio al exterior, ¿no? A la persona que realmente te puede ayudarte. Entonces, claro, esos bloqueos, esas sanciones tampoco funcionan, Sí. ¿de acuerdo? Entonces, claro, debería de cambiar un poquito el orden internacional que pudiera permitir, cuando realmente ves un país que hace unas elecciones que se las pasa por el arco del triunfo el resultado de las elecciones, que oprime a su población, que hace que esté realmente mal, pudiese realmente actuar de una manera, incluso legitimar una intervención en algún Claro. sentido, ¿no? Pero claro, es como que la doctrina es, no, son asuntos propios, es decir, no nos podemos inmiscuir en los asuntos de un país porque es soberano y que se apañen ellos, ¿no? Es lo que ha venido pasando. Sin embargo, yo creo que, Iván, el llamado que podemos hacer es que la opinión pública e internacional no pierda de vista lo que está pasando en Venezuela, que haya un acompañamiento, no solamente de Estados Unidos, que haya un acompañamiento internacional y que podamos llevar en la medida de lo posible esto a un camino democrático por primera vez desde hace más de 25 años, que por lo menos el pueblo sea realmente quien decida algo en Venezuela. Tenemos tanto tiempo que la voz del pueblo ha sido silenciado. No es justo tampoco que en esta ocasión se siga silenciando el pueblo venezolano, pero por eso hace falta ese acompañamiento, Iván. ¿Qué opinas tú? Mira, esto porque ha pasado hace nada, pero tenemos el referente de Panamá, que es muy parecido. Sí. Eso pasó en el año 89, si no me equivoco. Es decir, ha pasado ya, vamos, cerca de 40 años. Yo he leído que recientemente hay encuestas en Panamá que más del 75% de la población apoyó la invasión que hizo Estados Unidos en su día. Es decir, y entonces es algo curioso porque también se generó en el Consejo de Seguridad, se generó controversia, se acusaba lo mismo, usted hace un intervencionismo, se vulneran las normas internacionales, pero es curioso, en las Naciones Unidas se acusa, pero el propio pueblo afectado Lo respalda, lo sí. agradece, ¿vale? Es decir, y estoy segurísimo que cuando miremos de aquí 30 años y demás, si se confirma al final el cambio de régimen, pasará lo mismo. Es decir, diremos, sí, venga, lo que usted quiera, pero casi todo Venezuela estamos a favor Claro. de tal. Incluso los que ahora mismo son chavistas, cuando vea un verdadero cambio y vea una Venezuela que realmente se parece a algo más normal, ¿vale? Donde haya libertad de expresión, se darán cuenta que eso ha sido bueno en el fondo, ¿vale? Que es lo que pasó también, volviendo al ejemplo de España, también pasó. Hay mucha gente que en su día era franquista, pero cuando vino la democracia y vio que habían cambios y demás, dijo, no, realmente Esto es mejor, esto es claro. mejor, ¿vale? Claro, sí. Y me cambio y ahora de tal. Yo vivía bien con el franquismo, pero me he dado cuenta que no era lo adecuado. Lo adecuado es esto, ¿no? Y esto también pasará en el futuro. Es decir, por eso es esta contradicción que hay de gente que se agarra a la normativa internacional para denigrar lo que ha hecho o justificar a Maduro, cuando realmente en el fondo dices, a ver, puede ser, no digo que no, pero claro, es que la población venezolana en su gran mayoría está pidiendo a gritos que pase esto, ¿no? Sí, Es un decir, cambio tenía que, bueno, tenía que llegar en algún y si hay que momento. dar petróleo a cambio de eso, pues se da petróleo, pero es que lo importante es que haya un cambio. Sí, y bueno, seguiremos muy atentos también a lo que siga sucediendo en Venezuela y desde aquí enviando nuestra mejor energía y por supuesto agradeciendo también a los españoles aquí que los tenemos cerquita por ese cobijo tan